Buenas tardes, jóvenes. Gusto de saludarles. Bienvenidos. Solo, Lick. si fueran, ¿qué tal? Mucho gusto. Si fueran tan amables, regalarme algunos minutitos. Todavía hay personas que quieren ingresar, pero por alguna razón les tengo que dar a admitir. Entonces, denme unos 3 minutitos nada más y comenzamos la clase, por favor. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto, buenas tardes. Ya vamos a comenzar. Muy bien. Bienvenidos entonces. Es un gusto poder saludarles el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. eh, Principalmente por terminar ya una jornada laboral más, ¿verdad? Entonces, yo sé que están cansaditos y todo. eh, Pónganme atención en algunas cosas.
Y si terminamos un poquitito antes, lo único que quisiera es, por favor, que no se salgan del aula. Podríamos desvanecer algunas dudas que puedan tener, si ustedes quisieran. Pero pónganme atención, estos temas son bien importantes. Entonces les sugiero que por favor me atiendan en la clase, ¿sí? De acuerdo, Lick. Muy buenas tardes. Mucho gusto, Ludwig. Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a ver lo que es macroeconomía, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la microeconomía, la macroeconomía ve su entorno general, ¿sí? Algunas literaturas establecen que antes no existía macroeconomía, como que de manera actualizada, ¿me entiende? Debido a que las variaciones en la economía no habían sido tan grandes. En países, por supuesto, europeos o en el caso de América, de Estados Unidos. Entonces, en la depresión de 1930 aproximadamente, que de hecho fue en Estados Unidos, impactó un poquito en Inglaterra, un señor llamado John Keynes estableció sus primeros análisis, ¿sí? De la macroeconomía. Debido a esa variación, digamos, que había existido relacionado totalmente a los precios. Entonces existió un alza muy creciente en temas de precios en productos y servicios. De hecho, antes eran más productos que servicios. Sin embargo, una de las premisas fue que entre más desempleo existió, también aumentó la inflación. Lo que quiere decir que para la macroeconomía el desempleo juega un papel bien importante. Porque tenemos el inconveniente que si no tenemos ingresos, no tenemos el recurso para poder consumir los productos y servicios que se están generando en nuestro país. Entonces, es bien complicado mantener una tasa alta de desempleo, porque impacta demasiado en la economía. ¿Sí? Y es notorio, ¿verdad? Si nosotros no tenemos plata para gastar, en algunas ocasiones, no sé si les ha pasado, pero preferimos incluso no salir de nuestra casa, ¿verdad? Evitamos ese consumo de cualquier tipo de producto y de cualquier tipo de servicio. Con el problema que tenemos ahora, que la mayoría son servicios que nos brindan a través de la tecnología. Entonces, digamos, yo por lo menos con mi esposa me doy cuenta que ahora muchas veces no necesariamente tenemos que salir, pero así en Instagram o en Facebook, donde sea, pueden comprar productos y se los llevan a su casa, ¿verdad? Entonces eso ha cambiado radicalmente. Y antes también no existía ese tipo de tecnología. Y la base de los productos, ¿verdad? Todavía era bienes, ¿sí? Más que servicios. Entonces, hay un tema bien interesante que es la inversión y el consumo, ¿sí? ¿Cuánto de los ingresos tenemos que invertir y cuánto lo tenemos que consumir?
Entonces, ¿qué consumimos? Servicios fijos, ¿no? Todos tenemos quizá un teléfono inteligente al que le pagamos un subplan de unos 250 quetzales al mes. Consumimos todavía muchos cable por televisión, independientemente de la compañía, por lo menos tenemos una cuota de 300 quetzales, ¿sí? Y así tenemos algunos consumos que son fijos, digamos, aparte de la comida, ¿cierto? Pero de lo poco que nos queda, tendríamos que tener un porcentaje para la inversión. Entonces la inversión realmente en muchas personas lo he visto yo en tener inmuebles o vehículos, digamos. ¿Cuál sería la intención? Que cuando usted tiene ingresos altos, puede hacer este tipo de inversiones para cuando no los tenga, ¿sí? Entonces le pueden servir para poderlos vender. Digamos, yo vendería mis activos, ¿sí? En lo que por lo menos consigo otra vez un nivel alto de ingresos, ¿cierto? Muchos lo podemos ver ahora, tal vez con una tarjeta de crédito, ¿cierto? Podemos estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿sí? Y a veces pagar los mínimos, pagar nuestros montos al corte, ¿sí? Porque la intención es usar otra plata porque los ingresos son escasos. A veces es problema, pero les puedo dar el ejemplo que una tarjeta de crédito, yo personalmente la vería como un activo, ¿sí? De hecho, aquí en mi casa tenemos una tarjeta de crédito, no tenemos mucho límite, pero la resguardamos siempre aquí. Entonces siempre decimos, mira, una emergencia, ¿verdad? Una operación, una afectación de salud así grande. Entonces nos sirve como un tema de ahorro, ¿sí? Pero usted lo puede ver como una inversión. Entonces, usted quiere expandir su negocio, puede sacar un extrafinanciamiento a través de su tarjeta de crédito y pagarla a plazo, ¿cierto? En lo que su empresa obtiene su equilibrio, ¿verdad? Y eso sucede en la economía a nivel global. Por eso, dentro de la macroeconomía, entran los movimientos de bancos a través de las tasas de interés, digamos, y los tipos de cambio, ¿sí? A veces quieren mejorar sus ingresos o a veces quiere que usted como consumidor invierta. Entonces ahí es donde manejan la tasa de interés, que de hecho sí fluctúa, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que sí fluctúa, es muy variable, ¿sí? Hay cotizaciones de créditos hipotecarios que se puede mantener un máximo de un mes por lo menos. Quiere decir eso, que cuando nos dan una cotización de algo y el precio es en un periodo corto de tiempo, es porque los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio varía constantemente, ¿verdad? Eso sí nos ha pasado muchísimo, ¿cierto? Entonces, existe una lógica de la economía, ¿sí? Que es una falacia post hoc, en donde teóricamente establecen que siempre hay una consecuencia para algo, ¿sí? Debe existir un
un acontecimiento, ¿sí? No encuentro ahorita una palabra diferente, pero debe existir un causal para que suceda algo más. Entonces, hablando de esta depresión que existió en Estados Unidos, ellos aducieron, los economistas en su momento, que el incremento de precios o la elevación de precios fue la causa de esa depresión, porque existió demasiada inflación, ¿verdad? Y tenemos una falacia de la composición, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que en ocasiones, cuando somos un grupo y dos son malos, ¿sí? Malos, hablemos de malos trabajadores. Se puede decir que todo el grupo es malo y eso nos pasa constantemente, ¿verdad? Entonces tengo algunos ejemplos, digamos, de falacias. En el caso del post hoc, existe un razonamiento del cambio de precio, ¿sí? Después de que una empresa, les voy a dar un ejemplo, después de que una empresa de electrónica aumenta los precios de los reproductores de DVD, los sistemas de juegos y televisores, se da cuenta que las ventas y los ingresos mejoran en un 25% durante los próximos 3 meses. Entonces, esta falacia de post hoc, ¿sí? Las empresas pueden concluir que el cambio de precio provocó una alza en las ventas en un 25%. Pero ¿qué pasa? Que esta empresa que observa eso también decide aumentarle los precios a sus productos, en el caso de los videojuegos y televisores, ¿verdad? Eso quiere decir que el alza en los reproductores de precios en los reproductores de DVD no era la causa para que ellos mejoraran sus ingresos, ¿sí? Entonces descubrieron más adelante que sus ventas aumentaron porque los competidores habían aumentado los precios. Entonces yo tenía en ese momento el mejor precio de mis competidores. Quizá porque manejaba productos en inventario, ¿verdad? Eso sucede mucho cuando hay productos en inventario y ahora sucede mucho con la tecnología, no sé si se han dado cuenta. Pero digamos, yo tengo un estimado para vender memorias USB, ¿sí? De 128 megas y solicité un lote bastante grande y no estimé que el ciclo de vida del producto podía acortarse demasiado. Cuando sentí, ya estaban vendiendo USBs de 500, ¿sí? Gigas, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el precio de las de 125 o 128 para poder salir de ese inventario, ¿verdad? Entonces, existen muchas variables. Hay un ejemplo de una tienda minorista en donde un propietario de una cadena de tiendas de esas así como Dólar que hay en Estados Unidos está mejorando sus ingresos y decide abrir otra sucursal, ¿sí? Entonces contratan a un nuevo gerente, pero pasados algunos meses no hay forma de que se venda de acuerdo al estudio de mercado que habían hecho. Entonces vienen ellos y suponen que el que está mal es el gerente, ¿verdad? Que no sirve. Entonces lo despiden y contratan a alguien más.
Pero al año aproximadamente se dan cuenta, ¿sí? Que el problema era la ubicación. Normalmente, este tipo de tiendas que podemos decir que es como un Dollar City, la ubicación debería de estar en regiones de personas con un poco menos de recursos, ¿sí? Entonces, no fue problema del gerente en su momento. Tenemos también otro ejemplo en donde si la economía es buena o mala, ¿sí? Y si esto depende de un nuevo presidente, ¿sí? Un presidente de empresa, por supuesto. Entonces, muchas personas afirman, dice acá el ejemplo, que debido a que el desempleo es alto, el mercado de la vivienda ha bajado y el crecimiento económico está por debajo del 2%. Entonces, eso quiere decir que la culpa la tiene este nuevo presidente, ¿verdad? La persona que está liderando. Pero lo que sucede es que el problema del crecimiento económico, ingresos, como el tema del salario mínimo, ¿verdad? Entonces ahí lo que indica es que existe un retraso en la compra, ¿sí? O sea, si alguien con sus ingresos al mes puede comprar algo de manera inmediata, yo que tengo un salario bajo, tendría que ahorrar de poquito en poquito para comprarme algo dentro de 5 meses, digamos, 6 meses. Ahora ya no se da eso porque usted puede decir, ah, bueno, voy a adoptar una visa cuota, ¿cierto? Entonces compra su producto aunque no tenga la plata. Pero usted decide que dentro de su presupuesto va a pagarlo de manera mensual. Entonces, si se dan cuenta, se dice que siempre hay una causa, ¿sí? Existe un precedente para decir cuál es el motivo de de ese entorno actual, digamos, ¿sí? De la economía. Y los ejemplos de falacia de composición son así más simples, digamos. Pero dice, ¿verdad? Que si yo ahorro mucho, eso es bueno para mi economía doméstica. El problema es, ese soy yo, ¿sí? Y a mí me va bien así, porque entonces siempre estoy solvente. No tengo necesidad de créditos. El problema es que si todo el país ahorra de la misma manera que lo hace una sola persona, ¿sí? Cuando Messi estaba en el Barcelona, todos decían que Messi era bueno, entonces todo el equipo era bueno, pero en sus últimos años no fue de esa manera. O sea que lo que quiere decir que había un jugador bueno, pero los demás no lo eran. Entonces decían que el equipo era bueno solo por Messi, digamos. Sí, es un ejemplo, ¿sí? De falacia de composición simple. Entonces era lo que les decía, ¿verdad? Que en las empresas no ven mucho nuestros aportes, ¿sí? O por lo menos no nos los reconocen. Nos dan un proyecto a trabajar, tiene una duración de 3 meses y estamos en un equipo de trabajo. Dentro de los asignados hay 2 personas que llegan siempre tarde, que son desordenados, ¿sí? Que no les gustan que les deleguen actividades. Y solo por esas 2 personas dicen que ese equipo de trabajo es malo.
Y nos ha pasado, yo sé que nos ha pasado. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a tener tres problemas, ¿sí? En la organización económica para las empresas, entidades, empresas de servicio, empresas de bienes, ¿verdad? Y es, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo las vamos a producir? ¿Y para quién las vamos a producir? Entonces, con estas preguntas vienen nuestros problemas, ¿sí? Cuando ustedes hacen un estudio de investigación, sus problemas, ¿cómo los redactan? O sus hipótesis, digamos. ¿Cómo redactan hipótesis ustedes? Vaya, los problemas se redactan haciendo preguntas, ¿cierto? ¿Será que la causa del problema es taga, taga? Usted las hipótesis afirma, ¿verdad? Esto sucede en la empresa. No tienen manuales, ¿sí? De seguridad e higiene. Pero cuando investiga y hace su tesis, se da cuenta de que sí los tenían. El problema es que los tenían guardados. Y cuando entraban a la empresa, lo que estaba afectando era la inducción, no era que no tuvieran, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Cuando pensamos qué producir, debemos pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que más se está vendiendo en este momento? ¿Sí? Camisas, zapatos, ropa deportiva. Sí, la ropa deportiva ha tenido un auge así bastante alto, he notado yo, ¿verdad? En mi caso, les puedo decir con total seguridad que si me ven a mí en la calle, casi siempre va a ser con ropa así cómoda, digamos. Porque donde he estado, nunca me han restringido qué debo utilizar de vestimenta, ¿sí? Nunca he utilizado un uniforme, digamos, o tengo que ir de traje. Entonces, normalmente yo, Gerson, ¿sí? Siempre ando con ropa deportiva. Así podemos pensar mucho, ¿cierto? Y eso ha tenido un auge bastante alto por temas de dieta, de hacer ejercicio. Ahorita que estuvimos en casa, muchas personas daban los ejercicios así virtual, entonces tenía usted que tener su ropita. Por supuesto, yo tengo una, dos pantalonetas, uno, dos pants, ¿verdad? Las mujercitas seguramente tienen lo mismo, pero los colores, sí, diseños. Entonces ahí es donde se eleva, ¿verdad? El bien que se está produciendo actualmente, ¿sí? Hubo un momento en que empezaron a surgir las megapacas, ¿verdad? Y comenzaron, y comenzaron, y comenzaron, ¿sí? Y ahorita, pues, yo por lo menos actualmente no he escuchado que se abra alguna otra. Quizá estén funcionando las mismas, pero ya no creció, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que usted llega ahí y dice, puchicas, el pantalón aquí cuesta 250, es como que me compraron uno nuevo, ¿cierto? Podemos hacernos la pregunta que si se podrán producir menos productos para el consumo y más productos para invertir, ¿sí? Entonces vengo yo y digo,
Bueno, yo quiero poner una mi pizzería, pero ¿será que realmente voy a vender tantas pizzas como yo quiero? O lo que se está vendiendo actualmente son máquinas para hacer las pizzas. ¿Sí? Eso puede suceder. ¿Quiénes de aquí tienen negocio propio? Así solo póngame una manita, no sé. Va, Jonathan. Va. Entonces vamos a suponer que Jonathan eh, tiene su franquicia de productos que venden en el Super 24. ¿Sí? Entonces tiene su Super 24. Tiene la franquicia, vende sus productos. ¿Sí? El Super 24, si se dieron cuenta, tuvo una expansión cuando fue la pandemia, ¿verdad? Porque el tema de ellos fue que si nosotros no podíamos llegar a ellos, ellos podían llegar a nosotros. Esa fue la política del crecimiento. Entonces comenzaron a abrir algunos Super 24 y modificaron el tema del tiempo en que estaban ellos disponibles para la venta, ¿sí? Entonces, en lugares peligrosos, yo conozco por aquí por la zona 6, hay una por ahí por el Quintanal, hay otra allá por un lugar que se llama El Molino, que es como el límite entre Guatemala y Chinautla, ¿sí? Que por lo menos a las 11 de la noche cierran. No necesariamente el nombre de 24 horas, que es lo que describe el nombre, tiene que funcionar. Entonces viene Jonathan y decide, bueno, entonces ya me bajó la venta de este producto. Voy a solicitar a Cervecería Centroamericana que vendamos mejor cereal, ¿verdad? Incaparina acaba de sacar un nuevo cereal, no sé si se han dado cuenta, pero no lo tienen en los Super 24. Entonces mejor vamos a vender eso. Es como ahora en Semaco, usted puede, o no sé si ya no lo tienen, pero tienen disponibilidad de productos de consumo diario, ¿sí? Entonces lo mismo puede pensar Jonathan. Entonces, ¿qué sigo produciendo? ¿Qué más servicios puedo dar? ¿Qué productos puedo tener a la venta? ¿Sí? Dentro de la política del Super 24, vamos a suponer también de que puede estar limitado de que el 80% sean productos de la cervecería centroamericana y el otro 20% que sean de otras marcas, digamos. Bueno, puede suceder, un ejemplo, ¿verdad? Estamos suponiendo. Y se da cuenta Jonathan que él solo está vendiendo productos de la cervecería centroamericana. No ha dejado de ingresar a otras marcas, digamos. Entonces se da cuenta que es por su ubicación, está en zona roja. Todo esto es una suposición, ¿verdad? Sí, está en zona roja. Entonces, por eso es que no llegan muchos productos de otras marcas. Entonces, viene Jonathan y dice, bueno, lo que voy a hacer es que mejor un día a la semana voy a intentar acercarme, ¿sí? A un camión repartidor de cierto producto y le voy a ir comprando así poco a poco para ponerlo en mi inventario. Entonces empieza a saber qué producir. En mi caso, yo tengo mi empresa que brinda servicios de administración pública. Ya les había contado, tengo mi socio y nos sucede lo mismo, ¿sí? Cuando iniciamos la empresa, estaban los precalificados de obra para poderle trabajar al Estado, pero que se hacían a través del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura Vivienda. Pero a partir del 2019 pasaron a ser parte del Ministerio de Finanzas.
a través del Registro General de Adquisiciones del Estado. ¿Cierto? Entonces nos capacitamos para eso y empezamos a brindar ese servicio. ¿Sí, Lionel? Perdón, licenciado, se me activó el micrófono aquí en la compu. A la Perdón. orden. No te da pena, Lionel, a la orden. Entonces, después, la mayoría de cuestiones ahora son electrónicas, ¿sí? Actualmente entró en vigencia hace como 2 años de que ciertas actividades económicas de muchas empresas tienen que tener un certificado ambiental y han venido dando prórrogas, ¿sí? Entonces, lo que hicimos con mi socio fue sacar un certificado nosotros para nuestra empresa, digamos, ¿sí? Y con eso aprendimos a hacerlo. El problema es que el Estado aún no ha solicitado esa certificación ambiental de manera obligatoria, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado brindar ese servicio, a pesar de que ya lo conocemos. Cuando usted le trabaja al Estado, usted tiene que tener libros de bitácora que se llenan diariamente de todos los trabajos que se hacen en todos los proyectos. A partir de abril del año 2023, pasó a ser electrónico. Nos capacitamos para eso con mi socio y brindamos el servicio, ¿sí? Y actualmente lo estamos haciendo porque aún es desconocido. Entonces, nosotros con mi socio también pensamos siempre en qué vamos a producir, ¿verdad? En nuestro caso son servicios, ¿sí? Y las asesorías cuesta un poco cuando el cliente no se deja guiar, ¿cierto? Pero pues aportamos nuestros conocimientos, si desean lo toman o si no, no, ¿verdad? Intentando como siempre hacerlo de la mejor manera. El problema es cómo lo vamos a producir, cómo se va a hacer. Si hablamos de una nación, tenemos que saber quiénes se van a dedicar a agricultura, quiénes se van a dedicar a educación, ¿sí? Quiénes se van a dedicar a servicios. Se establecen, ¿verdad? Entonces ellos son los que pueden producir, ¿verdad? Los maestros van a producir enseñanza. Sí, entonces a través de los maestros. Esa es nuestra fuente, ¿verdad? Del cómo lo vamos a hacer. Ah, bueno, tenemos maestros. Sí. Ahorita con el tema del COVID que nos aquejó, entonces llamemos a nuestros médicos, ¿verdad? Abramos ciertos centros. ¿Sí? Si funcionaron o no, pues no nos incumbe. Se vio, ¿verdad? O se escuchó nada más que estaban intentando hacer así centros regionales y toda la cuestión. ¿Sí? Alguna nueva tecnología, capacidad instalada, ¿cierto? Estaban viendo cómo producirlo. ¿Sí? La electricidad actualmente, digamos que yo me estoy haciendo la pregunta de qué voy a producir y quiero producir energía eléctrica, pero lo voy a hacer con petróleo, lo voy a hacer con carbón, lo voy a hacer con el aire, con el sol, ¿sí? Actualmente, así en los barrios así chafitas de la gente Popov, la mayoría ahora tiene paneles solares
por lo menos para regular la temperatura del sistema de agua potable en el servicio de la vivienda. ¿Sí? Tienen luces solares, ¿verdad? En algunos residenciales y condominios he visto yo que cambiaron el sistema de iluminación y ahora es solar, ¿cierto? En países como Holanda, digamos, la energía la sacan del agua, ¿sí? Porque Holanda es uno de los países más amigables con la naturaleza. Se han dejado de utilizar vehículos, ¿sí? Por ese motivo. Entonces, ¿cómo vamos a producir las cosas? ¿Sí? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Y para quién las vamos a producir? Entonces viene el gobierno actual y sacó su presupuesto 2024. ¿Sí? Lo aprobaron y todo, ¿no? Así normal. Y dijeron, bueno, al sector salud le vamos a dejar tanto dinero, a la infraestructura tanto, ¿sí? A la educación tanto, al Ministerio de Energía y Minas tanto, al Ministerio de Desarrollo tanto, a Relaciones Exteriores tanto. Entonces le dieron prioridades, ¿verdad? Y el presupuesto del año 2024 de nuestra nación ya está dirigido, ¿sí? ¿A quiénes se los van a dar? Al Ministerio de Cultura y Deporte, ¿verdad? Entonces le damos prioridad, ¿sí? ¿A quién más, a quién menos o por qué? Lo mismo pasa con las entidades privadas. Hacemos nuestro estudio de mercado, lo comparamos con análisis de datos de años anteriores, ¿sí? ¿Eso cómo se llama en administración de operaciones? No poder hacer pronósticos, ¿sí? Entonces tenemos que registrar datos anteriores, ¿verdad? Hago mi estudio de mercado y con mis datos anteriores puedo resolver que donde estoy y lo que vendo, ¿sí? Actualmente es para las personas de cierta edad, ¿sí? Que tienen un salario de tal, ¿sí? Rango. Les hago una pregunta, así, digamos que nosotros queremos colocar un establecimiento para hacerle grooming a las mascotas, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro mercado? Ustedes que ya vieron mercadotecnia, ¿cuál sería nuestro mercado? ¿A quién va a ir dirigido esta propuesta de servicio? A las personas con mascotas, Lick. Muy bien, sí, definitivamente, pero digamos eso es un concepto como muy general, ¿verdad, José? O sea, usted necesita describir su perfil. Entonces podemos hablar de que está dirigido un poco para los niños, ¿cierto? ¿Qué es lo que más tienen mascotas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Va, mire pues José, y está bien. Pero si vamos más allá, sí, David, dígame, antes de responder. Dígame, David, ¿no? Soy difiero un poco porque al final, o sea, si en cierto caso, yo me he dado, bueno, en mi caso muy particular y por eso es que difiero ahí porque yo me he dado cuenta que ahora las personas prefieren en vez de tener hijos mascotas, ¿va? Entonces,
Es más el rubro de gente adulta que sí tiene el recurso para pagarlo primero y y que tiene más mascotas últimamente, ¿verdad? O sea, Muchísimas gracias, David. Esa era la respuesta que necesitaba, ¿sí? Entonces no podemos dirigir nuestro servicio a los niños porque los niños tenemos un grave problema y es que no obtienen ingresos, ¿sí? Y lo que queremos es que nos paguen nuestro servicio. Entonces, para mí, un servicio de grooming tienen que ser personas de 18 años en adelante, ¿sí? Acuérdense que incluso en personas de adulto mayor, las mascotas son compañía, ¿sí? Y son los que más van a tener para pagarnos. Están pensionados, ¿sí? Ya tienen su vida resuelta. El problema es que nos han dicho eso, ¿verdad? Que es para niños. Pero nuestras familias se han transformado, ¿verdad? Eso es lo que decía David, es cierto. Del lado de mi papá son 10 hermanos, del lado de mi mamá son 7. Yo tengo pero un montononón de primos, ¿sí? Pero ya nosotros, lo más que tenemos son 3, algunos. Yo me quedé solo con uno, ¿sí? Con una nena. Y otros no quieren tener. Yo tengo una de mis primas ahí que no quieren, no les interesa. Tengo amigos de promoción que, como decía David, estaban casados hace mucho tiempo y no tienen hijos. Prefieren tener mascota. Pero ¿qué sucede con ellos? Que tienen el recurso económico. Porque hacer grooming no es barato. Mascota pequeña, 125 mínimo. Y mascota grande, colina entre los 250. ¿Sí? Entonces debo saber a quién le voy a dar el servicio. ¿Quiénes van a ser? ¿Sí? Mi mercado. Fíjense que una universidad privada, no les voy a decir cuál fue. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, depende de tantas cosas, ¿no? Ustedes. La mía es rascuache. Entonces no. Aquí medio la bañamos y miramos qué hacemos. Pero depende, sí, por supuesto, de la raza y toda la cosa, ¿no? Pero depende de ese mercado, ¿verdad? Si usted está brindando los servicios para un mercado así, pop-off, pues ni modo le van a llegar solo razas así. Entonces usted tiene que tener un personal más especializado, una mejor tecnología, tiene que dar sus servicios eh, cuando llegan a la casa de ustedes, a domicilio, ¿cierto? Pues les contaba que esta universidad pensó y dijo que como se estaba elevando el número de personas que llegaban a estudiar, ¿sí? Pensó y dijo, bueno, con los ingresos, como cobramos bien caro, ¿va? La mensualidad de estos patojos, entonces vamos a hacer una torre de apartamentos, ¿sí? Para las personas que vengan a estudiar aquí, que no se trasladen así mucho, ¿va? Entonces, lo pensaron y lo hicieron. Hicieron unos apartamentos lujosos, bien bonitos. Pero ¿qué pasaba? Que el problema fue que el mercado no fue el correcto. No tomaron la decisión correcta porque los alumnos que llegan a estudiar ahí son hijos de papi y mami, ¿sí?
Ellos no pueden decidir. Entonces costaba rentarlos porque tenía diseño muy lujoso. Entonces era demasiado caro. ¿Sí? Terminaron rentando, sí, el parqueo de esos apartamentos para las personas que llegaban a la universidad. Acuérdense que para la renta de espacios físicos tenemos que considerarlo como cuando vemos inventarios, ¿sí? ¿Cómo se considera un espacio físico cuando ustedes ven inventarios? En temas de medidas. Largo, ancho y altura, ¿sí? Es en metros cúbicos. Y ahí estaba sucediendo lo mismo. Estaban alquilando cualquier cosa, necesitaban tener disponibles los parqueos, estaban alquilando, ¿sí? Porque ahí es el espacio físico. Tengo tantos metros cuadrados en el caso de ellos, digamos que haya sido un terreno así pleno de parqueos, necesitaban abarcar sus metros cuadrados. Entonces necesitamos saber a quién le vamos a producir. Entonces esto es bien difícil a ustedes. Es bien difícil. Por eso es que se llaman problemas, ¿sí? Que se dan en las entidades a través de lo económico. Entonces van a existir economías de mercado. Vamos a consumir. Tenemos una economía autoritaria en donde el gobierno toma las decisiones, ¿verdad? Entonces vemos el tema de Cuba. Puede ser un ejemplo, ¿sí? Ellos deciden qué producen y cómo va a ser su distribución. Entonces a ellos no les importa la gente nacida en Cuba. Les importa mucho el, el tema turístico, ¿sí? Pero el gobierno decide eso. Entonces el gobierno cerca de las playas hace sus buenos hoteles, hace sus buenos restaurantes, porque eso le interesa a ellos, ¿sí? Es una economía autoritaria. Corea, donde está aquel señor ustedes que es así bien maloso, no sé si es Corea del Sur o del Norte. Él, Corea del Norte. Corea del Norte, gracias, tiene una economía autoritaria. Y existen economías mixtas, ¿sí? Que tienen tanto de mercado como autoritaria. Fíjense que después del conflicto que hubo en Colombia por, por temas de narcotráfico, ¿verdad? Que ustedes se saben ya todas las series, existió un problema, ¿sí? Y es que no podían resurgir. El gobierno le había apostado mucho a temas de seguridad, ¿sí? Demasiado dinero. Y no podían salir de eso. No sabían cómo manejar una reestructuración, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que el gobierno le cedió un porcentaje del presupuesto nacional a la empresa privada para que la empresa privada le administrara los recursos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque el gobierno solo gasta, ¿sí? Y las empresas ahorran para la inversión.
Entonces, intentaban mejorar el gasto. Y lo que tuvo que hacer era cederle un porcentaje de ese presupuesto a empresas privadas. Como que hubieran generado dinero, como que estuvieran generando dinero. Pero solo así pudieron equilibrar todas las áreas, ¿sí? Indispensables para Colombia. Entonces podemos hablar también de transporte, de aeronáutica, de infraestructura, ¿sí? Y si se dan cuenta, nosotros somos un poquito de la copia, ¿sí? De lo que tienen en Colombia, nosotros, ¿sí? Por lo menos a través de la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Tenemos muchas cosas parecidas porque han visto el desarrollo. Entonces se pueden complementar, ¿cierto? Entonces, dentro de la macroeconomía, vamos a tener insumos, ¿sí? Y productos. ¿Sí, Andrés? Una economía mixta puede ser como Rusia o China, ¿no? O aplican otra. Mixta Rusia. ¿Cuál es el motivo? Por venir de un historial autoritarista con una filosofía socialista, o ya no aplica. Pues tiene que ser 100% autoritaria, digamos. En todo caso, tendría que ser autoritaria. Ok, Pero actualmente no creo que exista esa forma, por lo menos en Rusia, digamos. ok, entiendo. Muy bien. Entonces, dentro de la macroeconomía existen insumos y productos, ¿sí? Ustedes en Operaciones uno vieron aquel sistema organizacional, ¿se recuerdan? De hecho, se los voy a adelantar un poquito aquí. Sí, algo como esto. Solo que ustedes aquí tenían un ambiente externo, tenían un ambiente interno, ¿sí? Entonces, en la economía funciona casi de la misma manera. Entonces, vamos a tener factores de producción, ¿sí? Como la tierra, la mano de obra y los recursos de capital, ¿sí? Entonces, hay insumos y productos, entradas y salidas, ¿sí? Entran insumos y salen productos, ¿sí? Cuando manipulamos los insumos, creamos productos. Entonces, tenemos entradas y salidas. Necesitamos tierra, mano de obra y recursos de capital, ¿sí? La tierra indispensable a ustedes, totalmente. La mano de obra, más que las personas, es el tiempo que destinan las personas en ejercer un cambio en los insumos para que se generen productos. Es tiempo, ¿sí? Cuando vemos mano de obra, nos referimos a tiempo. No sé si ustedes han visto o les gusta ver así en la televisión los programas de eso donde reconstruyen vehículos y todo eso. No sé si le llama la atención. Y allí, al final dice, el carro me costó $15,000, eh, le compramos algunos cojinetes, se le reparó algún circuito del ABS y colocan
Y entonces la mano de obra se estima a través del tiempo. Acuérdense que ya estamos viendo economía, ¿sí? Entonces uno puede decir mano de obra, sí, las personas, dicen, sí, pero las personas que generan, sí, generan actividades en el transcurso del tiempo. Entonces tenemos ingresos, ¿sí? O insumos. Y a través de nuestras salidas, que son los productos, ¿sí? Vamos a tener ingresos en dinero, pero vamos a generar gastos, ¿sí? Tanto para productos como para servicios. Entonces siempre nos vamos a estar retroalimentando, vamos a tener salarios, alquileres, sí, algunos contamos con beneficios. Nuestras inversiones se pueden convertir en rentas, ¿verdad? Usted compró un inmueble, su apartamento y lo pone a rentar, ¿sí? No es el concepto económico al 100%, pero es un ejemplo, digamos, ¿sí? Las rentas se pueden ver como un ingreso, ¿sí? Del capital de trabajo. Entonces entraríamos a un tema que se llama fronteras de posibilidades de producción, o de manera abreviada, de aquí en adelante la vamos a ver como FPP, ¿sí? Las fronteras de posibilidades de producción se da a través de la tecnología, o sea, qué tan tecnificados estamos para producir una X cantidad de insumos, ¿sí? Entonces esta gráfica es bien indispensable, ¿verdad? Entonces aquí hablan de vestidos con relación a alimentos, ¿sí? Entonces cada uno de estos es un punto de referencia, ¿sí? Cuando usted produce alimentos, 100, hablemos de cantidad en unidades de medida X, ¿verdad? No sabemos, pero usted produce 100 de alimento, usted produce 0 de vestidos, pero usted después produce 80, perdón, aquí más o menos, 90 mejor de alimentos, y con ese dinero empieza a producir vestidos, ¿sí? Luego, mejor usted dice, no, le voy a bajar a la producción de alimentos para aumentarle a los vestidos. Entonces, en algún momento, usted va a tener un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque va a dejar de producir para producir algo diferente. Entonces se puede dar en dinero o en cantidades a producir, pero es su costo, ¿verdad? Es su costo de oportunidad. Lo que usted deja de hacer con tal de hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, estoy brindando eh, para las damas, ¿sí? Bueno, tengo una mi empresa que presta servicios para las uñas y ¿cómo le llaman a eso ustedes? Que mi esposa me dice Yelish. cada rato y no sé. Sí, pues se ponen gelish, hacen pedicure, manicure, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. Pero el servicio ya no se brinda en la misma magnitud. Sin embargo, usted obtuvo utilidad. Entonces dice, bueno, yo invertía al mes con salarios y todo, 85,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, mejor
voy a quitar a 2 personas y con esa plata lo que voy a hacer es que voy a traer a una persona que mejor pueda cortar cabello, digamos, para hombre, ¿sí? Entonces, mi costo de oportunidad es que ya no voy a producir el servicio de lo que me dijeron, de pedicure y manicure, digamos, con la misma intensidad porque ya no tengo tanto personal. Porque quiero ver si introduzco hombres, ¿verdad? Entonces vamos a mandar a traer un barbero. Es que no sé cómo llamarle a la persona que corta cabello así de hombre o mixto, no, no ¿Estilista, sé. Lick? Un estilista, ¿sí? Ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, yo tuve un costo de oportunidad y era de seguir produciendo más servicios para dama, con tal de producir algo para caballero, ¿me entiende? Ese sería siempre nuestro costo de oportunidad. Y la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Lo que quiere decir que si estamos por debajo de esta producción y de tecnología, ¿sí? Esto lo que quiere decir que tecnológicamente estamos acá para producir ya sea esto o esto. Si tuviéramos más tecnología, subiríamos aquí un poco más, intentando llegar a lo inalcanzable. Pero si destruimos la tecnología, vamos a estar acá como ineficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos tener tecnificación. Y con eso vienen nuevos conocimientos, porque usted para utilizar una máquina debe capacitarse. Debe capacitarse. Si no, no va a poder eficientar nunca una máquina. ¿Sí? Nunca. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, jovencitos. Están preguntando por acá. Andrea González pregunta que qué tenemos para podernos comunicar. Tenemos WhatsApp. Yo le puedo mandar el código ahorita. Salón 320. Salón 320. A la puchicas. Está. Info del grupo. Listo, acá. Este es el WhatsApp. Sí, Bernie lo voy a poner en el aula virtual. Sin falta, hoy le dejo enviado todo a ustedes, ¿sí? La grabación de la clase del miércoles y la grabación de hoy sin falta. ¿Oyeron? Se las voy a colocar ahí, les voy a colocar la información del libro. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda. Lick, una pregunta, y me surge ahorita con lo que usted hablaba, eso de la macroeconomía. Digamos que eso, en el nivel, digamos, hay un nivel distinto de problemáticas que se manejan en los países digamos que primer mundo y los tercermundistas, digamos, solo hablando en un ámbito general. Pues fíjese que sí, porque nosotros, así como usted lo llamó, si fuéramos un país tercermundista, por eso es que nosotros todavía tenemos un porcentaje muy alto de agricultura. De hecho, es nuestra base de nuestro Producto Interno Bruto, ¿cierto? Pero en países de primer mundo, como usted lo llamó, ellos invierten mucho
en importaciones, ¿sí? Porque tienen escasez. Y eso es lo bueno de la importación, que usted puede obtener cualquier producto ahora, de cualquier parte del mundo. Y a nosotros a veces no nos interesa importar, ¿sí? Importamos, por supuesto, muchas cosas. Nosotros vamos al supermercado y encontramos muchas más marcas, en el tema de vehículos más marcas, motocicletas más marcas, bicicletas, monopatines, televisores, ¿sí? Estamos atrayendo ese mercado, pero los del primer mundo normalmente no necesariamente tienen que producir algo y sobre eso van sus políticas de gobierno, ¿sí? Entonces hay países riquísimos, ¿verdad? Porque tienen todavía fuentes de petróleo, que es lo que todavía se está manejando, ¿cierto? Entonces Venezuela, Arabia Saudita, Dubái, ¿sí? Entonces ellos le apuestan a la calidad de vida, pero saben explotar su recurso, ¿sí? Nosotros acá somos ricos en níquel, ¿sí? Bueno, el níquel puede funcionar para diversos elementos, digamos, producción metalera y otro montón de cosas. Pero en lugar de explotarlo nosotros, no sé si se enteraron que vino una empresa de Rusia, ¿sí? Y solicitó en alquiler una extensión de tierra a Guatemala, con un contrato de 30 años de arrendamiento, señores, a un precio bajísimo, ¿verdad? Y están explotando el níquel. Importan ese elemento, ¿sí? Y ellos se enriquecen con este insumo. Guatemala no logró hacerlo para ellos. ¿Por qué? Porque quizás no les interesan las armas, puede ser. No nos interesan bombas nucleares, ¿sí? No nos interesan bombas químicas, ¿sí? No le apostamos a eso. Pero depende, considero yo, a qué le dé usted valor. Por eso es que podemos hacer esa diferencia de tipos de país, como usted lo dice. No estamos en todos los tratados de libre comercio, ¿sí? Como aquel nos cae mal, mejor no voy a importar ni exportar. Entonces limito a la gente que quiere salir del país a poner, a, lo limito no en que no pueda irlo a hacer, sino que yo le voy a cobrar a usted por haberse salido de Guatemala, ¿sí? Entonces usted tiene que dar su producto allá más caro, entonces ahí es donde ya no le conviene. Tiene que pagar impuestos de salida y otro montón de cosas, ¿me entiende? No sé si le respondo a su pregunta. Excelente, Lick. Hasta ahí se me vino a la mente otro tema que justamente recibí en otra clase hace unos 2 años aproximadamente, en donde nos hablaba un licenciado de que nosotros éramos los que exportábamos el café a un precio, digamos, barato o bajo, y lo recibíamos, por ejemplo, esto de Starbucks, que ya viene empaquetado y todo, y lo compramos más caro nosotros, ¿va? Entonces, justamente cuando usted estaba platicando o nos está informando ahorita, se me vino a la mente ese ejemplo del IC. Ese ejemplo. Ahí está. Es totalmente idóneo, ¿verdad? Ya no lo explotamos nosotros. Señores, nosotros en infraestructura deberíamos de tener unas carreteras las mejores de Centroamérica, ¿sí? Por nuestra forma geográfica, ¿sí? Tenemos montañas, tenemos buen material de selecto, tendríamos que tener las mejores carreteras, ¿sí? Pero hay decisiones malas de los estados que hacen que la prioridad no sea esa, ¿verdad? Ese ha sido el inconveniente, considero yo. Y el problema es que fíjense ustedes que todos los países al final son corruptos. Y el problema de la medición de la corrupción es que a veces nos ponen a nosotros de los principales, ¿sí?
No lo vamos a negar, ¿verdad? Porque eso no es tapar el sol con un dedo, ¿sí? El problema es la cantidad de dinero que recibe. ¿De cuánto es el presupuesto anual aquí en Guatemala? 114.000 millones. 114 mil millones. Muchísimas gracias, Erwin. ¿Se imaginan ustedes cuál es el presupuesto de Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, si tuviéramos la misma corrupción, si la medimos de esa manera, nosotros vamos a tener un mayor porcentaje que ellos. Entonces, allá pueden estar robando igual que aquí, pero el porcentaje va a ser diferente. ¿Sí? Por eso en el tema de la corrupción es bien importante establecer cuántos recursos tenemos disponibles, ¿verdad? Porque podemos tener un mismo nivel de corrupción todos los países. Y la variación en nuestro porcentaje va a depender de nuestro presupuesto nacional. Entonces, si aquí nos robamos de esos 114 mil millones de quetzales, nos robamos 100 mil millones, esos mismos 100 mil se los roban en Estados Unidos. Pero esos 100 mil millones representan un 10% para ellos. Para nosotros un 87 punto algo. ¿Sí? Pero bueno. Buena clase, Lick. Gracias a usted. No, a usted, gracias. La verdad que uno aprende todos los días. Y eso es importante. Por eso es que necesito que ustedes me pongan un poquitito de atención, ¿verdad? Para que ustedes también me transfieran información a mí. Ya les dije que yo no lo sé todo y aprendo junto con ustedes, ¿verdad? Estoy muy ansioso de conocerlos. De verdad estoy esperando ese momento. Ya les dije que todos vamos a tener que tener una buena actitud y, y quiero expresarles algo que lo tengo en mi mente y en mi corazón, ¿sí? Eh, yo sé que pienso al igual que ustedes, pero yo realmente considero yo que volver a la presencialidad, pienso yo que va a ser un retraso. Y, y eso sí me da miedo, ¿sí? Porque tenemos el inconveniente que nosotros los sancarlistas no tendríamos la disponibilidad de andar llevando una computadora o un dispositivo que llene con los requisitos, ¿verdad? De la virtualidad, porque es muy peligroso, ¿sí? Porque nosotros aún andamos en autobús, entonces no sería bueno obligarlos a mantener el mismo nivel tecnológico, ¿sí? O sea, perderíamos ese tema, ¿cierto? Porque yo no puedo llegar un día y decirles, mire, hagamos un laboratorio en Excel y estos son los problemas. Lo convierten en PDF y aquí en la clase de una vez me lo suben al aula virtual. ¿Sí? Por un lado. Por el otro, fíjense que teníamos una batería bastante extensa para elaboración de exámenes, en donde por lo menos ya casi habíamos cumplido con un examen por alumno, solo por la herramienta tecnológica. Usualmente yo utilizaba también ahora, sí, o utilizo desde que me pasé a la virtualidad mucha herramienta en Excel para hacer nuestras operaciones. Entonces eso me da miedo un poco. Ahorita, ayer estábamos hablando con mi esposa y yo estaba trabajando aquí con mi socio, aquí en mi casa, porque realmente esa es nuestra empresa de servicios. Nos distribuimos nuestra capacidad instalada, ¿verdad? Entonces, hoy es aquí en mi casita,
o es en la casa de mi socio, ¿verdad? Donde hacemos esos tipos de trabajo. Y ayer aquí estaba yo trabajando con mi socio y a aquel se le olvidó su computadora. Entonces yo le presté otra que tengo, ¿verdad? Porque cuando me convertí a la virtualidad para ustedes, el recurso que no me gastaba en gasolina, intenté invertirlo así en una buena máquina dentro de mis posibilidades, ¿va? Ustedes, yo no tengo Mac, no tengo cosas así súper caras, porque yo soy una persona funcional, ¿verdad? Yo siempre he creído lo mismo, ustedes lo saben, se los he repetido muchas veces, los que han recibido conmigo. Y es que para mí un comedor de 1,000 quetzales hace lo mismo que uno de 50,000, pues, ¿sí? Es un comedor. Tiene las mismas sillas, la misma longitud, no se convierte en sala, no se convierte en carro, ¿sí? Lo mismo me sucede con los vehículos, digamos. A mí me gusta que me lleve, me traiga, para eso sirven. Los carros no vuelan, no se convierten en moto para evadir el tráfico, ¿sí? Entonces soy un poco más funcional. Y lo mismo sucede con todas mis cosas. Y cuando le presté la computadora, me di cuenta que esa sí tenía la conexión que me sirve para poderles transferir a ustedes las diapositivas en clase a través de la cañonera. Y le digo a mi esposa, vos, mira el cable aquel que usaba. Sí, me dijo, aquí te lo tengo guardado y todo. Y ya lo tengo listo. Por eso les digo que hoy ya me estoy preparando. Pero para mí eso es un retroceso a ustedes. Porque tampoco puedo decir, me voy a llevar la computadora que compré para mis alumnos, que para mí es la bonita, la más tananay, y ahora no puedo porque esta no tiene para esa conexión. Entonces no puedo decir, bien, hombre, porque voy a llegar allá y cambiaron cañoneras y tenemos con Bluetooth. Por eso les digo que la actitud debe ser bien importante para nosotros y empieza conmigo, ¿sí? Entonces lo primero es conocernos, ¿verdad? Estoy bien interesado en eso, que podamos compartir de manera personal y todo, ¿sí? Y como les digo, yo soy un hombre de soluciones, ¿sí? Y no de problemas. Intento, ¿verdad ustedes? Porque como diría Facundo Cabral, si quieres ver reír a Dios, contale tus planes, ¿verdad? Entonces me sucede con mucha frecuencia. Pero tengamos una buena actitud y espero verlos el próximo día de clase, que es el lunes, ¿verdad? Y ya tengo mi compu y todo, solo que va a ser la que tenía con anterioridad a esta, por la conexión, va ustedes. Y si no, pues vamos a intentar invertir en otra cosa, tal vez, para mejorar siempre. Pero así como ustedes, tengo miedo. Entonces, para las personas que nunca han ido, el S3 queda exactamente, ¿verdad? Así enfrente. Entonces, ahí los voy a estar esperando gustosamente. Pasen feliz noche. Gracias igualmente, licenciado. Nos vemos Adiós. el lunes primero. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Cuídense, buenas noches.